Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como a este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de Santa Clara Virgen. Nació en Asís en 1193 y huyó de casa junto con su hermana Inés para seguir el camino iniciado por Francisco. Con él fundó la segunda orden franciscana o de monjas clarisas, en la cual entraron su madre y otra hermana, Beatriz. Consiguió el singular privilegio de no poder poseer nada en absoluto. Murió en San Damián, extramuros de Asís, el 11 de agosto de 1253. En la lectura que hemos escuchado hoy de la palabra de Dios, del Evangelio de Mateo en el capítulo 18, que iniciamos la lectura de este capítulo, pues se nos habla acerca de la pregunta que hace el discípulo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? Y inmediatamente Jesús empieza a explicar, toma a un niño, lo pone en medio y dice que el que recibe a un niño, así como a ese que él tiene entre sus brazos, pues así también estamos llamados nosotros también a recibir al Señor. El reino de los cielos no se manifiesta en grandiosidad, el reino de los cielos se manifiesta en humildad, en sencillez, que es la respuesta a la sociedad de consumo, porque también la sociedad de consumo se hace la misma pregunta: ¿quién es el más importante en esta sociedad? Y entonces algunos dirán, pues el que más tiene poder, el que más tiene riquezas, ese es el más importante. Incluso así vemos nosotros como ese nivel de estratificación social. Entonces los de estrato alto son los más importantes para la sociedad. Y Jesús nos enseña que no es así en el reino de los cielos. Nos enseña desde la pequeñez, desde la humildad. Vuelvo y repito, si tiene, bendito sea el Señor. Si es una persona humilde, sencilla, alguien que ayuda, que tiende la mano, que ve por el desprotegido, por aquel que no es tenido en cuenta. Recordemos el porqué, la explicación de tomar el niño y ponerlo en medio, porque acordémonos que para la sociedad judía lo más importante es el varón, y por lo tanto el niño es como un apéndice de la madre, y la madre pues en la cultura judía no tiene como esa representación o no tiene como esa importancia, no tiene esos derechos, porque los derechos de la mujer recaen sobre el esposo. Entonces, por lo tanto, los niños eran estimados como nada en el tiempo de Jesús, como algo que el esposo había adquirido en el contrato cuando se casó con la esposa, y haga de cuenta que la esposa era como un inmueble más, como una propiedad más, y por lo tanto no tenía validez. En cambio, Jesús invierte todo ese orden de valores dentro de su sociedad, dentro del ambiente donde él se movía, y les explicaba a los discípulos diciendo, pues para que sepan, si para la sociedad no es válido o no es importante una criatura como este niño, para el reino de los cielos es el más grande. El más grande es el humilde, el sencillo, y dichoso aquel que trabaja por los más pequeños, dichoso aquel que desgasta su vida para ayudar, para tender la mano, para construir justicia, para tejer lazos de fraternidad, de solidaridad. Ese es grande en el reino de los cielos. Y luego también el Señor va a dar una segunda explicación, porque para las leyes de su tiempo, leyes religiosas, pues estaba el pecador, y prácticamente que el pecador era excluido, no era tenido en cuenta, o más bien que por la situación de pecado él mismo se había aislado. Entonces el Señor aprovecha para explicar la segunda parábola, que es la parábola
de la oveja perdida. ¿Cómo les parece o qué les parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 100 ovejas, se le extravió una, dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida. Y dice, porque hay más alegría en el reino de los cielos por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Es decir, el que está asegurado, el que está ganado para Dios, pues ya no necesita de más predicación, sino que al contrario, necesita es que se ponga a trabajar por aquel que está excluido, abandonado, en situación de pecado, en situación de muerte, que está aislado. ¿Cómo ganar a otros para Dios si en realidad están en la presencia del Señor? Entonces, creo que hay dos explicaciones válidas. La primera, si la sociedad miraba era el tener, la fuerza, el poder, pues Jesús mira la humildad, la sencillez, la fragilidad, donde se manifiesta con gran grandeza el reino de los cielos. Y lo compara con un niño inocente, débil incluso, como un niño para recibir el reino de los cielos. Y también los pecadores, que es en la parte religiosa, donde se habían extraviado del camino, pero que el Señor ofrece una nueva oportunidad. Nadie es quien para juzgar y decir quién se salva o quién se condena. Solamente le corresponde al Padre del cielo. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos queda? Trabajar por la justicia, predicar la palabra de Dios, dar el puesto que corresponde a cada quien como ser humano, con dignidad, con derechos, con deberes, pero especialmente mostrar la misericordia de Dios en cada uno de nuestros actos. Roguemos pues a nuestro Padre Celestial para que Él nos bendiga, nos acompañe y nos fortalezca en este día, y sea el Señor quien le conceda bendición abundante a aquellos que nos piden que oremos por ellos, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, en la casa, aquellos que pasan prueba, tribulación o dificultad, sea el Señor quien con su misericordia les conceda lo que ellos piden en su vida, en su salud, en su familia. También oramos por los que cumplen años en este día. Dios y la Santísima Virgen María los colmen y los llenen de bendiciones. Bendiciones en el día de su cumpleaños. También por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor sea quien los admita en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.